gracias, Padre Eterno, te doy por esta comunidad, por esta noche de comienzo de Shabbat. Te ruego, Padre Celestial, pongas en nosotros de tu entendimiento, de tu sabiduría, también en Darío, nuestro guía, para que pueda dar la enseñanza exitosamente y podamos comprenderla todos, que podamos seguir aprendiendo en tu camino y seguir avanzando en tu palabra, Padre Celestial. Te pido por todo Israel, en las naciones, por toda la dispersión, para aquellas ovejas perdidas, para los que están escuchando esta enseñanza, que también sean guiados e iluminados por tu Ruaj. Te doy gracias, Padre Celestial, y lo pido en tu nombre, Yahshua HaMashiach, Rey de Reyes. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, familia, gracia y paz. Aquí estamos una vez más, transmitiendo también en el canal de Regreso a Casa, porque esto sale de la grabación de anoche. Esta es la apertura de Shabbat, ¿sí? Eh, el tema es que en la exposición pasada nosotros estuvimos viendo que no hay diferencia entre lo que se exigía en el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, y en el que en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros vemos que se dice que la ley se va a escribir en la mente y en el corazón, y pareciera como que ese es el nuevo requisito, como que es algo nuevo, sin embargo lo vemos que lo mismo ya se vio, se dijo y se decía en el Tanaj, ¿sí? Entonces, si ustedes no vieron, si alguno no vio la enseñanza pasada de Bereshit 3, ahí nosotros mostramos, perdón, Bereshit no, Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Nuevo Pacto. Si no vieron la enseñanza anterior de Nuevo Pacto, eh, les recomiendo que la vean porque ahí es donde nosotros exponemos que lo mismo que se dijo antes, lo mismo se dice ahora. Y el nuevo pacto no es un pacto distinto, sino que es el mismo pacto renovado y lo hemos mostrado con versículos. Más allá de que las traducciones ninguna dice pacto renovado, por ahí algunas sí dice, pero aunque usted lea nuevo pacto, ese nuevo pacto es la misma ley en la mente y en el corazón como siempre se quiso hacer, ¿sí? Nada más que la dureza del corazón del ser humano impedía que se haga eso. Pero la voluntad del Todopoderoso siempre fue que la ley está en la mente y en el corazón, ¿sí? Así que vamos a empezar hoy. Espérenme un segundito que voy a compartir pantalla con ustedes, ¿sí? Y vamos a ver el episodio 4, el episodio 4 de la serie Bereit Hadashah. Bien. Esto de la salvación por fe, la salvación por fe fue siempre. Salvos por fe no es algo nuevo. Salvos por fe no es ocurrencia del Nuevo Testamento, no es ocurrencia del apóstol Pablo, no es algo que puso de moda Jesucristo, sí, Yahshua HaMashiach, sino que es algo que nosotros lo vimos siempre. Y esto lo podemos ver ahora escrito también en la carta a los Hebreos en el episodio 11, en el capítulo 11. En el capítulo 11 habla esta carta acerca de la fe. Nosotros somos salvos por fe, amén. Cuando alguien te dice, ¿por qué es salvo el ser humano? Es salvo por fe, ¿sí? Cuando te dicen, la salvación es por guardar los mandamientos, entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, si yo guardo mandamientos pero no tengo fe, no sirve de nada. Y la fe, si no guardo mandamientos y digo que tengo fe, en realidad esa fe no sirve de nada. Entonces la fe, sí o sí, es una fe viva, una fe activa, una fe que obra. ¿Sí? Somos salvos por fe, amén, pero una fe activa, no una fe pasiva. Entonces, Hebreos 11 dice, es la fe, pues, es pues la fe
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Escuchen, ¿qué hace la fe? ¿Qué hizo la fe? La fe hizo que los antiguos alcancen buen testimonio. ¿Cómo es que uno puede alcanzar buen testimonio? ¿Sí? Entonces ahí es que nosotros vemos que si alguno alcanzó buen testimonio, ¿sí? Alguno llegó a ser aprobado, es porque la fe produjo que la persona haga cosas que hizo que sea agradable ante los ojos del Todopoderoso. A eso se le dice gracia. La gracia no es, según las Escrituras, un regalo inmerecido, ¿sí? O sea, la definición de gracia de ningún diccionario, ustedes van a encontrar que gracia quiere decir regalo inmerecido, salvo que sea un diccionario teologizado, pero la palabra gracia, tanto en el hebreo como en el griego, en ninguna de las dos significa regalo inmerecido, sino que siempre fue en honor al mérito. Nosotros en la serie Bereshit vimos que Noé, halló gracia delante de Dios. ¿Por qué halló gracia? ¿Porque él no se lo merecía? Obviamente que no. La Biblia dice que él era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, ¿sí? Halló gracia. Él era perfecto en sus generaciones, ¿sí? Entonces, conforme a lo que nosotros leemos en el contexto, Noé fue salvo no porque no se lo merecía, sino porque se lo merecía, era perfecto. Bueno, eso es gracia. Ahora, por qué es que se llega a la conclusión, ahora en la actualidad, de que alguien te dice que gracia significa regalo inmerecido? Bueno, esa definición es porque Pablo, el apóstol Pablo, dijo que esa gracia, esa bendita gracia que fue derramada por el ser humano, ¿sí? No la merecíamos, ¿sí? O sea, eso que era en honor al mérito, no la merecíamos. Es como recibir la corona de campeón y haber salido último. No la mereces, ¿sí? Entonces Pablo dice, ¿cómo es que recibimos este favor? Cada cosa en su contexto, mis hermanos. Entonces, si yo leo la palabra gracia en todo el Tanaj, nunca, 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 nunca se refirió a algo inmerecido. La palabra gracia en hebreo es gen y nunca se refirió a un regalo inmerecido. Y en el Nuevo Testamento tampoco, ¿sí? Salvo el contexto de alguna palabra de Pablo. Por eso es que Pablo hablaba cosas difíciles de entender. Entonces, por eso dice que la fe hizo que algunos alcancen buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, nosotros entendemos y creemos que todo el universo fue hecho, constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? Es la palabra de Dios, es Dios mismo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Él es el origen de todas las cosas. Y nosotros por fe entendemos eso. Por la fe, Abel tuvo fe, Abel fue salvo por fe. Fíjense, acá hay un salvo por fe y nos vamos allá al Bereshit, al principio, al hijo de Adán. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, esta fe es una fe que obra. Abel por la fe ofreció un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué hizo la fe? Hizo que por una acción que hizo Abel, llegue a alcanzar buen testimonio, ¿sí? El testimonio de que era justo, era sadik.
Y lo más lindo es lo que viene a continuación, dice, dando Dios testimonio de su ofrenda. O sea, yo no es que yo digo que soy justo por la ofrenda que te doy, sino que Dios es el que da testimonio siempre. Dios es el que dice quién es justo y quién no es justo. ¿Sí? Yahweh es el que dice o el que declara su justicia. El ser humano alcanza buen testimonio por la fe. O sea, sin la fe no se puede alcanzar buen testimonio. Sin la fe no se puede alcanzar buen testimonio. ¿Sí? Entonces, dando Dios, ¿sí? Yahweh, testimonio de su ofrenda. Y muerto, Abel aún hablaba por ella. ¿Quién hablaba? Ahora, ahora me van a responder ustedes. Y muerto Abel, ¿quién hablaba por esa ofrenda? ¿Quién hablaba por esa ofrenda? Fíjense en el versículo anterior. A ver, ahí en la línea que estamos leyendo. Mis hermanos, no nos vamos más, ¿eh? Me dicen quién es el que hablaba, quién hablaba por esa ofrenda una vez que murió Caín. Perdón, Abel, una vez que murió Abel, ¿quién hablaba por esa ofrenda? El versículo parece sugerir que era Dios el que hablaba. Dios mismo, claro, es el que da testimonio. Amén, mi hermano. Dios, aunque haya muerto Caín, sigue hablando, sigue dando testimonio. ¿Sí? ¿De qué? Sigue hablando de la fe que hizo Abel, de la fe que le hizo dar esa ofrenda. Una vez muerto Abel, aún habla por ella. El Todopoderoso habla por esa fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Acá nosotros vemos la palabra traspuesto, otras Biblias dicen trasladado, ¿sí? La palabra que aparece ahí, ¿sí? Es la palabra metatitsemi, ¿sí? ¿Está bien? Que significa alejar, cambiar, convertir, trasladar, ¿sí? Fue llevado, era lo que habíamos visto en la serie Bereshit, y entendemos que él fue llevado sin ver muerte de sus descendientes, ¿sí? Él no vio la muerte de ninguno de sus descendientes. Él tuvo sus hijos, tuvo sus nietos, y él fue llevado. A diferencia de Matusalén, que él sí vio la muerte de su hijo, ¿sí? Él vio muerte, pero en el caso de Enoch no vio muerte, ¿sí? Y si alguno dice, bueno, pero en realidad ahí está diciendo el texto que no murió, nosotros vamos a ver que en el mismo contexto de acá de Hebreos 11, dice que todos estos hombres que se están mencionando acá murieron sin haber alcanzado, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero dice así, versículo 6, y este es clave, 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros en Romanos 10 leemos que el pueblo que pereció en el desierto, ellos iban tras una ley, ¿sí? Una salvación, tras una justicia, una ley, pero sin fe, y perecieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos iban tras una ley sin fe.
sea, se puede guardar la Torá, se puede guardar mandamientos y ser sin fe. Evidentemente que sí. Por eso Esteban cuando dice, ustedes, los padres en el desierto, vuestros padres en el desierto llevaban el tabernáculo de Moloc. Esteban dijo que ellos llevaban en el desierto el tabernáculo de Moloc. Entonces, esa es una denuncia que hace Esteban lleno del Espíritu Santo, mostrando que el pueblo de Israel guardaba la Torá, pero lo que estaba haciendo no era para Yahweh, era para Moloc. ¿Sí? O sea, su corazón estaba en otro lado. Su corazón está en otro lado. Entonces la fe tiene que ver con dónde está tu corazón. ¿Sí? Saben que la palabra fe en hebreo es la palabra emuná. Y emuná quiere decir fidelidad. Y la fidelidad es dónde está tu corazón. ¿Sí? ¿Fiel a quién? Esto imagínense como un varón y una mujer, un matrimonio, pacto de fidelidad. Fidelidad es tu corazón está en la otra persona. ¿Sí? Eso es fe. Entonces, si yo no tengo fidelidad, o sea, yo cumplo con mi mujer, con todo lo que necesita, pero no soy fiel, eso es imposible agradar, es imposible que yo le agrade a ella. Lo mismo está diciendo el Todopoderoso. Sin fidelidad es imposible agradar a Dios. Sin fidelidad es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y esto no es que se te perdió Dios, galardonador de los que le buscan. La palabra buscan en el griego también está interesante porque tiene que ver con indagar, investigar, procurar, inquirir, ¿sí? Esto está interesante porque hay un trabajo exhaustivo en el ser humano de buscar, de conocerle a él, ¿sí? Inquirir en él, en su palabra, en él, en conocerle a él. Obviamente que las escrituras del apóstol Pablo a Timoteo le dice, persevera en las escrituras porque te pueden dar sabiduría para salvación. Persevera en las escrituras porque con ellas puedes ser sabio para salvación. O sea, las escrituras, el perseverar en las escrituras te da sabiduría para alcanzar la salvación. ¿Sí? Ahora nosotros sabemos que la salvación es por fe y fe es fidelidad. Yo les puedo poner las palabras, los diccionarios. Estas igual son palabras que ya las hemos conocido y ya las vamos a ir viendo también. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veía, porque Dios le habló de un diluvio y Noé no tenía ni idea lo que era un diluvio, con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca. ¿Se acuerdan que el arca no era un barco? El arca era un refugio, ¿sí? Un refugio. Con temor preparó el arca en el que, en el que su casa se salve. Y por la fe de él condenó al mundo. Noé por la fe condenó al mundo. ¿Escucharon una vez que en una oportunidad abrieron el techo de una casa, le bajaron un paralítico por ahí y dice que Mashiach al ver la fe de ellos lo sanó al paralítico, ¿sí? Por la fe de ellos fue salvo este. Acá dice que por la fe de Noé fueron condenados los otros. O sea que la fe de otro te puede condenar, la fe de otro te puede salvar. Por la fe de Noé
su familia se salvó. Por la fe de Noé, el resto del mundo se condenó. O sea que la fe hace juicio. Si yo, en otras palabras, les puedo decir así que, de esta forma les puedo decir que Noé fue el que juzgó al mundo. ¿Por qué? Porque él fue el parámetro de justicia. Noé fue la regla con la que Dios empezó a medir a los seres humanos. Él fue el parámetro de justicia. Él es el que caminó, él es el que fue fiel, el que caminó, ¿sí? Y esa fidelidad de Noé condenó al mundo. Así que el mundo fue condenado por la fe de Noé y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y heredó la justicia que es por la fe. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Obedeció. Primero te llama y el llamado tiene que ver con obediencia. Obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa ellos, ¿sí? Porque, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos estaban en la tierra prometida, pero ellos sabían que esa tierra prometida en realidad no es la que ellos heredan, ¿sí? Porque habitaron en ese lugar como si fuesen extranjeros. Literalmente ellos vivieron ahí, ellos habitaron ahí. Pero para ellos su ciudadanía estaba en otro lado. Para ellos no pertenecían a esta tierra. Ellos no pertenecían ahí. Ellos no eran cananeos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, esta línea te dice que era hijo de Abraham. Abraham fue el que engendró en Sara, ese que ya estaba casi muerto, ¿quién es? Uno que ya casi, ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Acá cuando habla de ese ya casi muerto, se está refiriendo a Abraham, ¿sí? Entonces, Sara, viejita, estéril, fue fuera de tiempo ya, tomó fuerzas, dio a luz fuera de tiempo, dice, recibió fuerzas, dio a luz fuera de tiempo y recibió fuerza y eh, recibió o fue engendrada por uno que ya estaba ya casi muerto, que era Abraham, ¿sí? Un hombre muy mayor. Sin embargo, el Todopoderoso fortaleció a esa pareja para que se cumpla su palabra. Entonces se dan cuenta que por la palabra de Dios todas las cosas fueron hechas y la promesa es justamente para mostrar su poder. Él tranquilamente, el Todopoderoso tranquilamente podía haber hecho una promesa en una pareja jovencita. Y uno va a decir, ahí sí podemos dudar, podemos decir, ay, bueno, sí, ¿será que es así? O sea, no hay demostración de poder cuando no hay mucha, a ver, como que está dentro del marco natural. Un hombre joven, una muchacha joven, que tengan hijos y que se les prometa descendencia, es dentro de todo, es normal. Pero ¿qué pasa si es este cuadro que se presenta acá? La mujer, Sara, estéril,
y no solamente estéril, sino que también anciana. Y Abraham, anciano también, ya casi muerto. Yo no sé qué aspecto tenía Abraham antes de que Dios lo visite, antes de que le cambie el nombre de Abraham a Abraham, pero les aseguro que este hombre tuvo un cambio rotundo, ¿sí? Dice, conforme a la fe murieron todos, acá está, este es el texto, todos los que mencioné, y acá dentro de los que mencioné también estaba Enoc, ¿no? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué problema? Uno va a decir, uy, ¿les falló Dios? ¿Dios les falló? Porque dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Ellos buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos miraban con ojos espirituales, empezaron a ver distinto las cosas y esperar y anhelar algo arriba te hace desconectarte de acá abajo. Uno está como extranjero, como peregrino. Por eso Pablo habla perdón, Pedro dice que estaba ya por abandonar en su peregrinar, ya estaba por abandonar esta morada acá en la tierra, con los mortales, ¿sí? Ya todos anhelando la ciudadanía, la celestial, la patria celestial. Por la fe, Abraham, cuando hay este texto, Abraham cuando fue probado, dice, cuando fue probado. Si ustedes van a buscar esta palabra en el Tanaj, búsquelo en el Antiguo Testamento. Dios no tienta a nadie. Bueno, acá qué pasó. ¿Abraham fue tentado o no fue tentado? Miren, nosotros mañana vamos a estar hablando del Hasatán, ¿sí? Del diablo. ¿Y quién es el que tienta? ¿Quién es el que tienta? ¿Quién es el que prueba? ¿Sí? Las escrituras dicen que Dios no puede tentar ni ser ni probar a nadie, ¿no? Ni ser tentado ni tentar a nadie. Bueno, hay muchos textos que tenemos que ir entendiendo. Ya lo vamos a ir viendo pronto porque esto es algo de desarrollo largo, pero se va a entender al final, ¿sí? Entonces dice que Abraham, cuando fue probado, cuando fue tentado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito, habiéndoseles dicho en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ahora miren cómo se proclama Mashiach acá en este versículo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos al primogénito, al hijo, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Saben lo que dice acá en sentido figurado? La palabra que se utiliza acá en el griego es la palabra parábola. Parábole. Lo que nosotros conocimos como mashal es una alegoría, es una figura, una alegoría, una parábola. ¿Sí? Abraham entendía que
Si Dios le pide que lo mate al hijo, es porque Él es poderoso para resucitarlo. Porque Él es poderoso. No dudó, Abraham no dudó porque sabía que tiene poder para... Si a mí, que soy viejo, ya estaba muerto y me rejuveneció, ¿qué no va a levantar de los muertos a mi hijo? Eso es la expresión, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Y de donde, en sentido figurado, en alegoría, también le volvió a recibir. ¿Sí? En cierta forma, Abraham lo ofrece al hijo y lo vuelve a recibir. Ustedes saben que Abraham con H, ¿sí? Es una alegoría al Todopoderoso. Entrega a su hijo y lo vuelve a recibir. ¿Sí? Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto es lo que en otro lado yo explico como, en sentido alegórico, la Biblia dice que Moisés mató al egipcio. ¿A qué egipcio mató? A este, al hijo de la hija de Faraón. O sea, Moisés, como príncipe de Egipto, él rehusó ser llamado de esa forma, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo, Moisés, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es fe, tener puesta la mirada en el galardón. ¿Quién es nuestro galardón? Yahweh. Yud, Hei, Bab, Hei. Dios, Él es nuestra herencia, Él es nuestro galardón. ¿Sí? Por eso las escrituras dicen, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, en Yeshua. Él es Yahweh, Él es nuestro galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Quién es el que destruía a los primogénitos? ¿Quién es el que mató a los primogénitos en Egipto? Yahweh. Yahweh, Yahweh mismo, ¿sí? El espíritu destructor, el ángel de la muerte, Yahweh. Él es, él. Ese no fue el diablo. En ningún lado dice que apareció el Satán o el diablo. En ningún lado dice, pasaré y destruiré y mataré a todo primogénito. ¿Quién dijo eso? Hoy.
Ay, sí, me parece que tenemos que dar de vuelta el Éxodo. Pero es Yahweh, Él mismo es el que hace todo, ¿sí? Y para que no los tocase a ellos, por eso marcó las puertas. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, y ellos fueron ahogados. Escuchen, ¿los egipcios tenían fe? Es que sin fe morís ahogado. Esto tenemos dos naciones queriendo hacer lo mismo. Estaban los primogénitos, los consagrados, los que tenían fe, los que iban como mirando al invisible, caminando por fe. Ellos cruzaron como por tierra seca. Y los otros intentaron hacer lo mismo, pero sin fe. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Como los que estaban en el diluvio, murieron ahogados. Ese es el juicio. Muertos ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Después de rodearlos 7 días. Ustedes saben que 7 días rodearon los muros de Jericó. Una semana. Otra vez 7 días. Ese 7 días está interesante. Rodearon. En el último día se dieron 7 vueltas, ¿sí? Y cayeron los muros. Cayeron los muros de Jericó. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Con quiénes? Con los desobedientes. ¿Por qué fue destruido Jericó? Porque eran desobedientes. Uno piensa que, era uno que le quedaba en el camino. Lo que pasa es que pasaba Israel por ahí, Jericó les quedaba en el camino. Eso es lo que a veces pensamos. Pero acá nos cuenta el texto que eran desobedientes y los desobedientes son aplastados, ¿sí? Entonces dice que Rahab no pereció como ellos, como los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Tácitamente está diciendo que Rahab fue obediente. Ella no fue como los desobedientes. Entonces, ella fue obediente. ¿Y qué más? Digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Esto es alegórico, apagaron fuegos impetuosos. Esto es alegórico. ¿Quién anduvo apagando fuego por ahí? ¿Sí? Hay otras traducciones que lo traducen distinto. Apagando fuegos impetuosos. A ver si tengo por acá. Apagando fuegos impetuosos. Dice, a ver qué versión. Apagaron la violencia de los fuegos. Escaparon de filos de espadas, siendo débiles. O sea, eso es lo que dicen otras traducciones. Apagaron la violencia del fuego, apagaron la furia, ¿sí? De las llamas. Las llamas es la contienda, las llamas en el lenguaje, en el lenguaje alegórico tiene que ver con el pleito, con pelear, ¿sí? Apagaron los fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, ¿sí? Entonces, entonces, la fe en las escrituras dice que
Sin eso no te podés salvar, es imposible. Es imposible. O sea que el primer requisito para la salvación es la fe. Yo puedo tener todos los otros requisitos, pero si no tengo fe, no soy salvo. Y ahí es como uno va a decir, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pero sí, ¿cómo que no? Miren, la justicia es lo que el Todopoderoso dijo que es la justicia. Entonces, él lo que quiere siempre fue fidelidad. Acuérdense, cuando ustedes asocian la palabra fe, asocienla con fidelidad, porque fe es estar pegado. Vieron que cada vez que nosotros decimos, bueno, y que Dios, la paz de Dios sea con nosotros, amén decimos, ¿no? La palabra amén es la palabra hebrea de amán. Y amán es estar pegados, estar soldados, estar prendidos. Eso es la raíz de emuná, de fe. Estar prendidos, estar pegados, estar agarrados. Amán es cuando el bebé está tomando pecho, ¿sí? Está prendido, se está nutriendo. Eso es fe, eso es amán. Estar soldado. ¿Vieron cuando Mashiach dice todo pámpano? El pámpano tiene que estar prendido a la vid. El pámpano que no da fruto va a ser cortado, va a ser quitado. ¿Sí? Entonces, habla de injerto la Biblia. Te habla de estar prendido, de estar sujeto, de estar ahí. ¿Sí? Esta es la primera parte de lo que sería la salvación y la más importante. Entonces, la Biblia habla de fe, pero hasta donde nosotros estuvimos viendo, la fe produjo que la persona dé, ¿cómo sería? Alcance justicia, alcance por ciertos, haga mérito para alcanzar justicia, para alcanzar aprobación. ¿Sí? Bien. Hasta acá, ¿alguna cosita? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo están? ¿Algún aporte? Shalom a todos. Tengo que salir del trabajo. Ya bueno, Ah, bendiga a todos. amén, bendiciones, mi hermano. Ahí en el Amén. capítulo 11 hay varias características de la fe. La expresa como fidelidad, también como creer, también como esperar las cosas celestiales, ¿no? O sea, no es lo que nos enseñaron que fe significa una sola cosa, que es creer. Claro. Eso es varias cosas al mismo tiempo, se tiene un sentido más amplio la palabra. Amén. Y hay una parte ahí que es interesante, la de Raab, cuando relaciona la fe directamente con la obediencia. Relaciona la fe con la obediencia, porque dice que ella no fue como los otros que eran desobedientes. Amén. Muy bien, muy buena, muy buena. Bien, vamos captando, vamos captando. Buenísimo. Un punto interesante de eso es que yo ahorita estuve leyendo, leía un poco Romanos y Pablo ahí habla y dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, todavía las cosas cuando las hacemos bajo la duda y no proveniente de la fe, o sea, el yo tomarme algo con duda prácticamente se convierte en un pecado. O sea, todo lo que no proviene de la fe, y era lo que explicaba el hermano Darío, que pasaba con el pueblo de Israel, que por no haber mirado el mandamiento con fe, no les aprovechó en nada. O sea, ¿podemos mirar el mandamiento y no tener fe? Sí, claro. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque aún eso que estamos haciendo, cuando en ocasiones no proviene de la fe, no, no genera ese efecto positivo en cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Y eso también está interesante para tomar en cuenta, ¿no? Está bien que, bueno, acá estamos hablando de Romanos, pero Romanos mismo dijo que en el capítulo 3 al final, dice que por la fe
invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que por la fe confirmamos la ley. Entonces, eh, recalcando, resumiendo lo que dijo Abelardo, lo que dijo Raimi, la fe, lo que no proviene de fe es pecado, ¿sí? Pecado es quebrantar la ley, según 1 Juan 3:4. Y la obediencia, básicamente, la obediencia es guardar mandamientos. Entonces, la fe te hace ser obediente. La fe te hace confirmar la ley. La fe te hace apartarte del pecado, porque si uno no tiene fe, tiene pecado, peca, ¿sí? Por eso que una persona pecadora, básicamente para el Todopoderoso, pecar es no tener fe. La falta de fe se te cuenta como pecado, ¿sí? Eh, ¿Qué tema este, no? ¿Qué tema? Porque saber que uno piensa que la fe es creer a ciegas, ¿sí? Es más, decimos, le tengo una fe ciega a tal cosa. Y pensamos que la fe es ceguera. Cuando acá nosotros estamos viendo que fe es ver. Dice que ellos veían, caminaba como viendo al invisible. Yo no sé la cara que ponía Moisés cuando caminaba, pero dice que iba como viendo al invisible. Abraham, ellos veían, sabían que no era ahí donde tenían que estar. Ellos esperaban, anhelaban la otra ciudad, ¿sí? Entonces, esa certeza, a esa certeza es que se refiere las escrituras, no a la certeza que por ahí nos enseñaron en otro lado. No, vos tenés que tener la certeza de que lo vas a recibir, sino que está hablando de otra cosa, de ser obediente al Todopoderoso, caminar en obediencia, fidelidad, ¿sí? Y eso es el requisito fundamental y primero para la fe, para la salvación, perdón, para la salvación. Porque estamos viendo salvación, ¿sí? Estamos viendo salvación. Miren, More, una sí, cosita. dale. Entonces también se conecta algo con lo que dice Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta. Y esas obras se refiere también a los mandamientos, ¿verdad? O sea, a la Torá. Porque, o sea, entonces, digamos en nuestro idioma, la palabra fe en una viene a ser un verbo, una acción. O sea, no es como los han dicho, un sustantivo, algo, como usted dijo, que imaginario, esperar que, por fe voy a esperar, estar ahí esperando y no hacer nada. No, o Ah, sea, la fe se necesita mover uno, necesita acción, ¿verdad? amén, amén, mi hermana, amén. Es que ahí justamente Santiago es el que vamos a ver también. La fe sin obras, eso es una fe muerta, ¿sí? Entonces la fe que nosotros estamos viendo y la fe que es vital para la salvación, para agradar a Dios, es una fe que obra, no una fe pasiva, es una fe que obra, ¿sí? Entonces, alcanzar buen testimonio eh, hace que Dios dé testimonio. Miren, no es que uno se tenga que promover, es que Dios mismo te promueve. Dios mismo es el que te respalda, ¿sí? ¿O escucharon acaso que las escrituras narran una voz que decía, este es mi hijo amado? ¿No fue así? El Todopoderoso aprueba, el Todopoderoso es el que promociona, pero cuando nosotros somos fieles, fidelidad, ¿sí? Esa fe de fidelidad. Amén. Que obra. Bien. ¿Alguien más? Hermano, Adelante. en Hebreos capítulo 4 en el versículo 2 primero dice que Israel no entró en el reposo por falta de fe, y luego en el capítulo 6 en el versículo 6 lo vuelve a mencionar que no entró por causa de desobediencia. Amén. Amén. Repítelo. Básicamente está diciendo lo mismo de dos formas distintas. No entró por falta de fe, no entró por desobediencia. Sí. Lo que estamos diciendo hoy con el tema de Rahab, que dijo Abelardo. Muy bien, es el mismo punto. Muy bien, muy bueno. Amén. Eh, Cuando leíamos el pasaje este de Hebreos 11:6, donde dice,
eh, ay, perdón, donde dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y, o sea, para acercarse a Dios, veo que esto es necesario, ¿no? Para creer que hay respuesta, creer que hay un Dios todopoderoso, creer que para Dios nada es imposible, ¿no? Yo creo. Creer, ¿no? Creer que hay respuesta en Dios, ¿no? Creer. Y esa fe, ¿no? Que es necesaria para acercarse a Dios. Y me venía el caso del centurión, cuando dice que para acercarse a Dios, ¿no? Y se acerca a Masías a rogarle por su siervo que estaba mal, enfermo, atormentado por morir. Y él justamente se acerca pidiéndole a él la salvación de su siervo, ¿no? Que no muera, sino que se salve de esa enfermedad que tenía, que también es salvación. Y, y entonces él se acerca y le pide, le dice. Y entonces en Mateo dice que Yeshua se predispuso a ir, ¿no? Y el centurión le responde, le dice, no soy digno de que entres en mi casa, porque, bueno, él no se consideraba justo o digno de que él entre bajo su techo, y le dice, solo di la palabra, porque él, entendiendo el orden de la autoridad, de la sujeción y todo eso, le dice, con solo que diga la palabra, yo sé que mi siervo se va a sanar. Y entonces Masías dice, se maravilló por la fe que había en él, o sea, la certeza, la convicción que él tenía de que él diciendo la palabra, su siervo se iba a sanar y se iba a salvar. Entonces, ese requisito para acercarse a Dios, para acercarse a Masías, es tener esa convicción, ¿no? De que en él está la autoridad, el poder y eso de que hay respuesta, hay salvación para los que nos estemos acercando, ¿no? Por eso dice, ¿no? Que el acercarse al Señor siempre es oportuno para nosotros, pero que nos acerquemos, ¿no? Con eso que dice aquí, ves, con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Masías se maravilló, dice el centurión, porque ni en todo Israel dice que había encontrado a alguien con tanta fe, siendo que este era un centurión, era un romano, no era israelita. Bueno, eso veía yo de parte de esto, ¿no? Que para acercarse a Dios, como se acercó el centurión a Masías a pedirle, ¿no? Por su siervo, así con fe también, yo creo que esa fe, ¿no? Esa convicción, esa certeza, como decía, de la certeza de lo que se espera. Amén, amén. Solo di la palabra, amén. Y justamente Hebreos dice que por la fe entendemos que por la palabra se fue hecho todo. O sea, básicamente el mismo idioma del escritor a los hebreos es el soldado este. Habla de la misma forma, da cátedras de fe, ¿sí? Di la palabra, sí, total, con la palabra fue hecho el universo, ¿sí? O sea, pareciera como que están en sintonía. Di la palabra. Amén, amén, qué bueno, Domingo, gracias por el aporte. Amén, qué lindo. Bien, a ver, por ahí, ¿alguno más? ¿Alguno más? A mí me recuerda esta parábola del samaritano, ¿no? Que pasa ahí no me acuerdo si era un maestro de la ley, que hay un necesitado y el que lo termina ayudando es el samaritano, el que muestra, o sea, obra conforme a la Torá, porque ayuda a alguien que está en necesidad. Y esos son los actos. Es justamente, quizá de eso habla Pablo también en Romanos, que los que no tienen la ley, pero por sus razonamientos serán condenados o justificados. Entonces, si alguien quizá no conoció la ley, que esa pregunta me la hicieron, ¿y qué pasa? ¿Los que no tienen la ley son condenados? Y no, eso depende de los actos o sea, el mundo está regido por la Torá, ¿no? Sí, Entonces, es por las acciones que hagamos hacia los demás y conforme a la palabra de Yahweh con él. amén, amén, amén. Ustedes saben que en realidad todo ser humano tiene Torah, ¿sí? Todo ser humano, a partir de Adán, nosotros vemos que su descendencia tras de sí
ofrecía holocaustos, invocaban a Dios, ¿sí? Distinguían lo que son animales limpios. O sea, el ser humano interiormente tiene lo que nosotros le podemos llamar sentido común. Los psicólogos le dicen sentido común, ¿sí? Sentido común, sentido en la moral, ¿sí? O sea, hay moral. Ustedes van a ver que los ateos tienen moral, ¿sí? Los ateos también tienen moral. Ustedes piensan que el ateo normalmente uno va a decir, bueno, son gente perversa, que yo le puede decir todo lo que quiera. En realidad, el ser humano, por ser ser humano, ya tiene moral, tiene una ética, tiene algo, sabe lo que está mal, sabe lo que no es bueno, ¿sí? Sabe que matar está mal, sabe que robar está mal, ¿sí? Hasta el que roba sabe que está mal. Ustedes saben que el que roba sabe que está mal. El que adultera sabe que está mal. Porque ¿por qué oculta? ¿Se entiende? La persona que hace las cosas mal sabe que está haciendo mal. Entonces el ser humano tiene Torah. En cierta forma tiene Torah, ¿sí? Más allá de que cuánto de Torah conoce ya otro tema, ¿no? Pero lo esencial, lo primordial de la Torah está. Yo conocí gente que no comía chancho, no comía cerdo, porque sentían rechazo, sabían que eso no había que comer, que no era comida, ¿sí? ¿A quién le enseñó? Nadie le enseñó eso, pero ellos ya lo sentían así. Entonces, entendemos que eh, estuve hablando en la semana, en un diálogo apareció una persona y esa persona habló de que él había sido transformado por el Espíritu Santo. Él recibió a Cristo en su corazón, él recibe el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo eh, es el que lo hizo nueva criatura, me dijo, ¿sí? Entonces yo le digo, amén, porque el Espíritu Santo te saca de lo malo, te da esa convicción, ¿sí? O sea, te despierta, te despabila, estamos medio dormidos, les aseguro que el Espíritu Santo te despierta, pero también hace otra tarea, que es guiarte a toda verdad. Entonces el Ruach te va guiando a toda verdad y te da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando la Biblia dice el Espíritu de verdad, ¿sí? Los guiará a toda verdad y les dará convicción de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Ustedes analicen lo que él explica por qué. Y él dice de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. ¿Quién es el que fue condenado? ¿Quién es el que fue? Abelardo quiere hablar. Adelante. Disculpa, recién ahora veo tu manito. Sí, con respecto a esto de que los antiguos ya conocían la ley, acá en esta serie de Virija de allá estuvimos viendo que, por ejemplo, Eva menciona un precepto. Cuando dice, dijo Dios, no comerás del árbol, etcétera. Todo eso que ya hemos hablado. Pero hay una parte donde explícitamente dice que Abraham guardaba mandamientos y está en Génesis 26. Sí, Cuando Dios habla con Isaac y le confirma la promesa que le ha hecho a Abraham, y dice en el versículo 5, 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. amén. Amén. Explícitamente dice que así es. Claro, claro, es que el ser humano siempre tuvo ley. Porque donde no hay ley, dice Romanos 5, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay muerte. Escuchen, presten atención a esto, porque dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Esto es Romanos 5. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Dice, pero donde no hay ley, no hay pecado. ¿Sí? Donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, ¿por cómo va a reinar la muerte desde Adán hasta Moisés si no había ley? Si no había pecado. ¿Se entiende? Si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Tanto entendimos tan mal todo, por nosotros decimos, entonces desde Adán hasta Moisés no había ley.
No, ahí te dice que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Porque, porque si no hay ley, no hay pecado, no hay muerte. Pero desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Sodoma y Gomorra fueron ajusticiados. ¿Por qué? Porque se le escapó un rayo a Dios y, uy, perdón, chicos, así fue. ¿Fue así? ¿Se me chispoteó o fue que hubo un juicio ahí? ¿Qué opinan ustedes? Hubo un juicio. Y ustedes saben que eso Sí, no eran israelitas. Ay, pero si ellos no tenían la Torá, ¿cómo que no? Fueron juzgados porque el ser humano siempre tuvo Torá, ¿sí? Y los perversos que dicen Dios no existe. Ahora vamos a hablar un poquito ahora de los ateos, pero los otros, los perversos. Salmos 14:1 dice el necio. O sea, en la Biblia no dice ateo, dice necio. Dice el necio en su corazón, que está por acá. Dios no existe, ¿sí? Se han apartado, no hay quien haga lo bueno. O sea, si ustedes leen ese contexto, esos que dicen Dios no existe son perversos, están guiados por su propia concupiscencia, ¿sí? Entonces, cualquiera, cualquier persona, cualquier ser humano de cualquier civilización sabe que Dios existe. Lo único que se revelan, ¿sí? Saben, todo ser humano de cualquier cultura, de cualquier civilización humana, todos creen en Dios o en entes superiores o en algo, ¿sí? Superior, siempre, todos saben, ¿sí? Bien, bien. No sé, ¿alguno más? ¿Algún aporte antes Sí, de... sí, hermano. Adelante, adelante. Mire, a ver cómo me veo yo, que yo no, siempre, yo entiendo esto de la fe, lo entiendo cuando usted lo explica. Ah, yo daba un ejemplo acerca precisamente de que todos conocemos lo bueno y lo malo desde que nacemos. Yo ponía el ejemplo de dos niños cuando hacen una maldad, que el papá les pregunta, ¿quién fue? Ellos se apuntan así, porque saben que, que el que agarren culpable va a haber castigo. Siendo niños, conocen lo bueno y lo malo, aunque no se les haya enseñado. Pero lo que yo quiero expresar aquí es que para mí, yo sé que la fe es muy importante y entiendo lo del soldado oeste, ¿verdad? De la fe del soldado, que él reconoció de Jesucristo autoridad, que era lo que no reconocían los fariseos. Por eso él dice que él no ha encontrado una fe en todo Israel, porque en Israel no reconocían su autoridad. Y entonces he venido la fe de la cananea, ¿verdad? Que la cananea, siendo gentil, Dios le dice, tu fe te ha salvado, anda, ve a tu hija. Y luego veo la mujer aquella que toca el manto, ¿sí? Entonces puedo ver y puedo entender la fe de ellos. Lo que yo quiero expresar aquí es que yo no, no me siento con esa fe. Puedo entender lo que es fe. Y yo en mi mente creo estar guardando mandamientos y preocuparme por guardar mandamientos. Pero en el fondo de mí, creo que a lo mejor puedo estar adorando a Moloch como el pueblo de Israel, como hasta ahorita yo pensaba que Israel en el desierto de alguna manera estaba haciendo bien. Pero ahora que usted explica que Esteban se fijó que ellos estaban adorando a otro Dios, yo digo, pues si yo los veo guardando mandamientos o tratando de hacer mandamientos, entonces dije, yo me digo a mí mismo, ¿cómo estoy yo? Yo dudo de mí mismo.
Tengo ese problema que yo dudo siempre de mí, de estar haciendo las cosas bien. Eso era lo que quería expresar. Ok, Sergio. Ángel. Ok, Ángel. Gracias por compartir esto. Yo lo que te voy a decir es esto. Las escrituras hablan de la fe grano de mostaza. La fe grano de mostaza es una fe que crece. La Biblia habla de una fe que es la más pequeña de todas las semillas y crece y se hace la más grande de todas las hortalizas, ¿sí? Entonces, la fe, grano de mostaza, es una fe que crece. Todos, la fe de cada uno de nosotros es un grano de mostaza, es una fe que crece. Entonces, si tu fe es un grano de mostaza, esa fe va a crecer, siempre va a crecer. Y cada vez vas a tener más certeza, cada vez más convicción, cada vez más seguridad, ¿sí? Porque la fe crece. Y la fe está cimentada en el amor, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo dice, si yo tuviese toda la fe, o sea, ya bien crecida la fe, esa fe que le digo a esta montaña, échate al mar, ¿sí? Pero no tengo amor, dice, nada soy, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el amor? Amor es hay dos mandamientos, mis hermanos, hay dos mandamientos de amor, amar a Dios y amar al prójimo. Tu fe tiene que estar cimentada en el amor. Tu fe es amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Entonces, esa fe, mi hermano, es una fe grano de mostaza. Es una fe que crece, una fe que ama a Dios y una fe que ama al prójimo, porque no se puede amar a Dios si no amas al prójimo. Esa fe es una fe que crece, que va a crecer, ¿sí? Si tu fe no tiene amor, eso es una fe vacía, la fe hueca, como estuvimos hablando hoy, ¿sí? La fe es una fe que actúa por el amor, ¿sí? Entonces, tranquilo, mi hermano. Todos tenemos diferentes grados de fe, diferentes medidas de fe, ¿sí? Pero las medidas que tenemos se llama grano de mostaza, es un principio divino. Por más pequeña que sea, eso crece y se hace gigantesco, ¿sí? Amén. Sí. Compartir únicamente Santiago capítulo 5, los versículos justamente sobre la fe. Si bien habla de la paciencia, aquí dice versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y eso, digamos, referente a lo que hablaba acerca de la fe muna, ¿no? La fe, sí, esta fe activa que espera y que se afirma. Eso para compartir. Amén, amén, qué bueno. Amén, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, mi hermana, muy bueno. Muy bueno. Bien. Ahora sí tenemos un buen tiempo de desarrollo, ¿sí? Podemos ir terminando esta enseñanza. No sé si alguno más quiere aportar algo más. Si no, vamos cerrando, ¿sí? Les agradezco a todas las personas que aportaron, todos los hermanos de la comunidad que aportaron, toda la gente que está en el chat. Esto está siendo grabado, les cuento, no estamos leyendo los comentarios, pero les agradecemos por estar ahí y bueno, los invitamos también para las próximas enseñanzas de Bereshit. Vamos a enseñar y vamos a estar publicando, ¿sí? Bien, vamos a terminar entonces esta reunión, esta enseñanza. Le voy a pedir a mi hermana Mercedes, ¿sí? Marita Mercedes, si cerrás con la oración, mi hermana, y terminamos, dale. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Padre Celestial, nuestro Abba Kadosh, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido iniciar este Shabbat,
Padre, y nos has enseñado de la fe. Padre, pedimos que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, Padre, nos enseñe, Padre, cada cosa que has soltado, cada tesoro en tus palabras, Señor, en este día. Padre, que podamos ser, Padre, sensatos y diligentes y obedientes, Padre, a recibir tu palabra. Padre, que podamos guardar tus mandamientos, Señor, con ese amor, Padre, hacia ti, el amor al prójimo del que nos estás hablando. Padre, y también pedimos, Padre, si tú quieres, aumentanos la fe. Lo necesitamos, Señor, para transitar día a día, Padre, y queremos conocerte más. Queremos, Padre, crecer en esa fe, Padre, sabiendo que hemos tenido la gracia, Padre, de recibir tu salvación, de recibir tu amor, de recibir tu Torah, de entender, Padre, tus palabras. Gracias por este día, gracias por las palabras, Padre, por las enseñanzas de nuestro More Darío. Padre, gracias por esta preciosa comunidad, Padre, que aman tu palabra y que desean, Señor, y deseamos guardar tus mandamientos, Padre, y honrar tu nombre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre, porque todo procede de ti. Cada palabra, Señor, que vivifica nuestros huesos, Padre, y da ánimo, Señor, a nuestro corazón. Gracias, Padre, a ti te exaltamos. Amado Padre, bendito eres tú. En el nombre de Yeshua, nuestro Adón. Amén. Amén, amén, familia, amén. Bendiciones a todos, gracias y paz. Hasta la próxima. Amén, amén. Amén, amén.